Deseo externar en este comentario mi opinión respecto de que López ha bajado en popularidad ante el pueblo de México, no tanto por las críticas que le hacemos el suscrito y periodistas y clase media y todos los que han impugnado a López en su desastroso gobierno, y ello se debe por la misantropía de López, entendida esta como el odio patológico que siente este hombre por todo aquel sujeto que se opone a su cuarta transformación y que no concuerda con su forma de que está gobernando al país, que más bien está desgobernando al país. Y todo ello ha provocado que el pueblo se dé cuenta que ni hay trabajo y los trabajos que hay están mal remunerados, que los empresarios y el propio gobierno no han cumplido con el artículo 123 de la Constitución Federal de ser generadores de empleos remuneradores, dignos, decentes y que sean suficientes para mantener una familia. Si bien es cierto que López ha utilizado el engaño en todos sus actos de gobierno, en el sentido de que le demuestran en su propia cara que la delincuencia no se ha parado, que está incontrolable, que son más de 200,000 muertes dolosas, y López simplemente dice: yo tengo otros datos. Tampoco ha parado la corrupción en el gobierno de López, pues está el caso de Delfina Gómez, la corcholata que anda participando para el gobierno de la ciudad, y en donde dispuso de parte de los sueldos de trabajadores para entregarlos a López, que ascienden a más de 34 millones de pesos. Está el caso, por ejemplo, de los problemas que ha tenido con el gobierno de Perú, en donde se dedicó a denostar a la nueva presidenta y al tal Pedro Castillo, que es un golpista, lo ensalzó, que era el gobernante legítimo y no sé qué tantas marrullerías ha externado, lo que propició que terminaran las relaciones consulares entre ambos países. Otro desacierto de López es haber avasallado todas las instituciones del Estado. Hay que recordar que el gobierno de este país está regido por la Constitución General de la República y por las instituciones que son autónomas y que son independientes, para que haya un equilibrio entre el poder ejecutivo que detenta este sátrapa y el resto de los poderes. Y una prueba de que ha avasallado a todos los poderes es que los diputados y senadores hacen lo que se le antoja con las reformas a las leyes, como la ley del INE, etcétera y etcétera. Y trata de avasallar también a los soldados, al ejército mexicano, teniéndolos de su lado para que los sostengan en su fallido gobierno. Y si bien es cierto que la mayoría de los militares no están de acuerdo, lo cierto es que el jefe de la Defensa Nacional, el secretario de la Defensa Nacional, un tal Sandoval, ese tipo es el palero de López, es el que le sirve hasta para limpiarle los zapatos. Y en el ejército no hay conformidad con ese entreguismo de ese señor Sandoval a los intereses de López, porque el ejército es una institución que debe de velar
por la soberanía nacional. Y lo que está haciendo este señor Sandoval con el ejército es denigrar lo sagrado de ser los trabajadores de López, y el que se lleva la gran tajada, el gran dinero, es ese señor secretario de la Defensa Nacional. Es decir, que López se ha empecinado en hacer daño a todas las instituciones, y lo que está provocando es una desestabilización en el gobierno, porque ha dejado de haber certeza jurídica. Existen cientos, miles de problemas en el país que no reciben la atención de las autoridades judiciales y las demás dependencias de gobierno. Cada quien se defiende como puede, porque los órganos de justicia no están funcionando, porque la instrucción de López a nivel nacional es que no castiguen a los delincuentes. ¿Por qué? Porque está el pacto de impunidad con su política de abrazos y no balazos, porque además la delincuencia organizada pues es la que le sirve para presionar a los opositores, inclusive para llegar a grado de atentar contra periodistas, como es el caso de Ciro Gómez Leiva, y como es el caso de otros muchos ciudadanos que han sucumbido ante la delincuencia organizada. Y eso le conviene a López porque son aliados de horca y cuchillo que no se tientan el corazón para presionar y amenazar a las personas que no se plegan a los caprichos de López. Y me refiero en el caso de las próximas elecciones presidenciales, pues ellos van a ser un factor decisivo para que las corcholatas de López ganen las elecciones. Sin embargo, el hecho de que haya ese tipo de presiones no significa que van a ganar las elecciones, sencillamente porque el pueblo de México ya despertó. De los 30 millones que votamos por López, la mayoría de los ciudadanos están en contra de su gobierno porque traicionó a México, traicionó a los mexicanos, y todos los ciudadanos mexicanos se la van a cobrar en las próximas elecciones. No está tan fácil determinar quién va a ganar las elecciones, pero si realmente los mexicanos libres, los mexicanos que estamos ofendidos por este señor, nos comprometemos a ir a votar el día de las elecciones, lo más seguro es que López se va a ir a su rancho La Chingada, pero hecho la mocha. Y posteriormente el gobernante que quede en el gobierno de la República, que debe ser un hombre honrado, un hombre con principios éticos y morales, y además con un carácter de acero, tiene que llamar a juicio a López y a todos sus paleros que dilapidaron el dinero, especialmente el tal Sandoval, que fue el servidor del Tren Maya, del aeropuerto de Felipe Ángeles, y además de todas las obras importantes de este país como Dos Bocas. Y el brazo de la justicia tiene que llegarles a todos por igual, porque debe de sentarse un precedente para que no vuelva a venir otro sujeto desalmado que trate de hacer un cambio de las instituciones por su cuarta transformación. Yo espero que todos los mexicanos que estamos agraviados por López sigamos luchando y sigamos tratando de hacer conciencia a los mismos paleros, que es otro sostén de López, son otras agarraderas, para que entiendan que los apoyos que se les están dando no es una dádiva de López. El próximo gobernante tiene que incrementarles todavía más los apoyos,
porque López nos va a dejar en la ruina, en la miseria económica, y finalmente no es conveniente que claudiquemos en la lucha, aún a sabiendas que va a haber muchas presiones de parte de sus paleros, del mismo ejército, de la misma delincuencia organizada, porque es la última oportunidad que tenemos los mexicanos de bien para rescatar de las ruinas que dejó López las instituciones y sacar adelante a este país. Gracias.